soy Rocío Martín Navarro, del estudio de diseño y branding Mayúscula en Barcelona. Y bueno, vamos a hacer esta conferencia en streaming para S-Design. Podéis hacer vuestras preguntas. Bueno, haremos la conferencia y luego al final contestaré algunas preguntas que podéis hacer con el hashtag de S-Design Conferencias, S-Design Conferencias, todo junto, o podéis seguir a S-Design BCN en Twitter. Y bueno, pues voy a explicaros primero un poco a nivel introductorio pues qué hacemos, ¿no? y un poco en qué creemos, la filosofía del estudio, por qué hacemos lo que hacemos, etc. Y luego pues a través de proyectos veremos pues algunos de los conceptos con los que trabajamos habitualmente. Me gustaría comenzar la charla, bueno, veis, so the wall will tear us apart, ¿no? Los muros que nos separan. Me gustaría comenzar la charla con un tema bastante en tendencia, diciendo que, pues bueno, que sabéis, los idiomas, la política, las ideologías regionales, las religiones, todas las culturas, todos pueden influir para distanciar a las personas, ¿no? Entonces, aunque Mayúscula no se involucra demasiado en diseño político o en activismo gráfico tampoco, sí que pensamos nosotros que como diseñadores podemos marcar la diferencia, tenemos un poco de responsabilidad ya que sabemos comunicar también para ayudar a conseguir que este mundo esté un poco más conectado. El diseño tiene el poder de tumbar fronteras, es el título de nuestra charla y ahora veréis un poco que se relaciona con todo el tipo de proyectos que hacemos. El diseño pues tiene el poder de conectar a las personas, hace que las ideas sean accesibles, sean visibles, transforma el pensamiento, ayuda a superar pues, desafíos. Y estas fronteras pueden ser tanto físicas como metafóricas, ¿no? Pues el diseño hace que las experiencias y los productos sean accesibles pues, de una manera que también antes de la transformación digital tampoco era posible, ¿no? Con traducción simultánea de contenidos o luego a nivel de diseño inclusivo de entornos, etc. Entonces también el diseño se ocupa del diseño multicultural que nosotros hacemos, se ocupa mucho también de minimizar malentendidos, facilita la comunicación de emociones o la comunicación visual, ¿no? Más allá de las palabras. ¿Por qué nos llamamos Mayúscula? Pues bueno, Mayúscula significa un poco pensar a lo grande. El estudio es un estudio pequeño y joven, entre comillas, bueno, yo creo que joven. Yo me puse por mi cuenta en el 2010, pero no empezamos a llamarnos Mayúscula pues hasta no sé muy bien, hasta el 2013 me parece. Llamamos al estudio de esta manera porque creemos en ir un poco más allá, ¿no? Con todo lo que hacemos, pues, y ayudando a las organizaciones, a las empresas, a las personas a maximizar su potencial pues, a través del diseño y del branding y ayudándoles, sobre todo ayudándoles a prosperar en entornos multiculturales, ¿no? Mayúscula es también pues, la metáfora, un poco nuestra metáfora y leitmotiv de modo diario que nos inspira y con suerte que también inspira a la gente con la que trabajamos, ¿no? Para hacer las cosas mejor. Y hablando de mejor, pues ¿qué es lo que mejor sabemos hacer, ¿no? Pues lo podemos resumir, nos resumimos en 3 puntos. El primero sería nuestra experiencia multicultural, que pues en los últimos años, en los últimos igual 4 o 5 años, hemos diseñado en más de 14 idiomas. La cantidad no es que sea muy, bueno, es representativa, no es lo importante, pero es un poco el trabajo que realizamos a diario, ¿no? Y pues estos idiomas incluyen árabe, chino, ruso, azerbaiyaní o japonés. El segundo punto sería el enfoque transmedia, es decir, construir identidad en todos los puntos de contacto, tanto el impreso, el digital, a nivel de espacios, a nivel verbal y a nivel de productos. Y el tercero sería esta conjunción entre creatividad y estrategia, que sería, nosotros le llamamos como construir marcas con mente y corazón, ¿no? Pues podéis pensar en la mezcla la combinación entre ración y emoción, forma y función, o una excelencia gráfica, ¿no? Plena de significado. Esto es un mapa de los lugares para los que hemos trabajado. Algunos son lugares como por ejemplo Japón, que no hemos trabajado con un cliente
por decir así, japonés, pero sí un cliente español con sede en Japón y diseñando contenidos en japonés para su mercado allí, ¿no? Entonces, trabajamos tanto para empresas locales que quieren exportar como para empresas de otros países que quieren venir a Europa y expandirse aquí, o la verdad que empresas en cualquier parte del mundo que quieran desarrollar contenido gráfico, ¿no? Y alinearse con los estándares pues, europeos, un poco que son los que tenemos nosotros. También trabajamos para organizaciones globales, multinacionales, que tienen múltiples idiomas oficiales o la necesidad de una comunicación muy internacional. Muchas veces me preguntan que por qué hemos dirigido el estudio hasta este punto, ¿no? ¿Por qué nos hemos posicionado aquí y qué es lo que hace, o sea, qué ha pasado, ¿no? Para que estemos haciendo lo que estamos haciendo. Entonces, en mi caso, es algo que ha surgido bastante orgánicamente, pero cuando he mirado atrás todo tenía bastante sentido. Casualmente, sin haberme dado cuenta, pues mi familia lleva 3 generaciones exportando. O, pues yo qué sé, en mi trayectoria he vivido en Estados Unidos varios años, he vivido en Holanda, he viajado bastante de pequeña. Y luego también viendo pues, diarios gráficos de cuando estaba en la universidad, pues sí que veía que estaban llenos de flyers y de contenido de otros países, o sea que al final todo me ha encaminado a lo mismo y no ha sido de forma gratuita, no lo he elegido yo tampoco conscientemente. Y bueno, hacemos un poco resumiendo como estrategia de innovación, identidad, diseño en espacios, diseño impreso y diseño digital. Somos poquitos, ahora mismo somos 4, trabajamos, pero nos combinamos con freelance, con diseñadores independientes que nos ayudan pues en la labor diaria, cualquier tipo de contenidos, y estamos en Poblenou, en Barcelona. Aquí podéis ver unas fotos de nuestro estudio. Llevamos aquí 1 año y medio. Y bueno, después de esta larga introducción, vamos a ver proyectos que resaltan como conceptos multiculturales con los que trabajamos a diario, ¿no? Como habíamos dicho antes, y ya bajo como este lema, ¿no? Del diseño que rompe fronteras. A ver, el primer concepto que vamos a ver sería, pues, sería un proyecto de multicultural, ¿no? Como hacer del mundo un lugar mejor, ¿no? Este proyecto se llama Cross Borders y es como una plataforma solidaria, es un proyecto self-initiated, ¿cómo se dice? Propio del estudio, autoiniciado. Es una exposición colectiva multicultural en la que invitamos a diseñadores famosos y tipógrafos internacionales de diferentes partes del mundo, por ejemplo, no sé, Corea, Ucrania, Corea, Ucrania, Singapur, Taiwán, Irak, de Barcelona también, de varios países. Y entonces lo que queríamos hacer es como celebrar un poco la fuerza del coexistir de diferentes estilos, de diferentes culturas y fomentar el diálogo entre estos diferentes diseñadores. Entonces lo que pedíamos era que nos enviaran una obra en una sola tinta. Por ejemplo, estos pósters son serigrafías de esta exposición. Entonces ellos nos enviaban una obra en una sola tinta, en negro, nosotros poníamos color y decidíamos cuáles superponíamos, y siempre hay 2 obras por póster, ¿no? Entonces, y todo tenía que ir bajo el lema del diseño como herramienta para tumbar fronteras y para concienciar. La idea era recaudar fondos para los niños refugiados que donamos a Save the Children. Entonces, bueno, la B está inspirada en el alambre de púas, porque, bueno, como dato, al año producimos 500 000 de toneladas de alambre de espino, ¿no? Que son 8 millones de kilómetros de vallas, o lo suficiente para dar la vuelta a la Tierra 200 veces. Es bastante salvaje. Aquí os dejo con un vídeo del cómo se hizo, un poco el tema de la serigrafía.
Lo interesante también era que se superponían mucho los significados, cada uno explicaba el porqué de su obra y casualmente algunos tenían, o sea, se multiplicaban estos significados independientemente de lo que ellos querían transmitir y era súper interesante porque algunos parecía que estuvieran hechos adrede estas combinaciones. También la exposición estaba enmarcada en la Barcelona Design Week del 2017 y también la hemos llevado a Portugal y bueno, la idea sería llevarla a diferentes países y bueno, aquí veis algunos de los ejemplos. Aquí, por ejemplo, veis cómo teníamos las obras en negro y podíamos combinarlas, decidir qué es lo que queríamos mezclar, ¿no? Aquí en esta diapositiva eran un poco los alfabetos con los que trabajamos, ¿no? Que era tamil, árabe, chino, armenio, cirílico, en hangul, que es Corea, el chino tradicional, bueno, chino tradicional simplificado y el latino, ¿no? Entonces, bueno, de estos ejemplos se expuso aquí en ROC, un espacio muy bonito. Para luego toda la identidad, debido a la naturaleza solidaria del proyecto, pues tenía que estar resuelta de una forma muy económica, ¿no? Ser fácil de imprimir, de sellar, de estampar en serigrafía, de realizar en relieve, con spray, etc. Entonces aquí veis algunos ejemplos. Lo que hicimos es que para cada participante le hacíamos un sello con su idioma y con su idioma, y entonces las obras, para que supiera quién las compraran de qué diseñador eran, pues vienen selladas por detrás en el color que toca. Y bueno, deciros que podéis comprar las obras, que todos los beneficios van a Save the Children, a niños refugiados concretamente en Siria. Bueno, en la trayectoria que hacen desde Siria por el Mediterráneo a Italia. El siguiente reto, ¿no? Es como el management global, en el cual no es que haya un reto cultural específico, diferente a trabajar localmente con cualquier cliente de aquí, sino que la gestión con el cliente se hace a distancia para culturas diferentes y esto en sí ya es un gran reto, ¿no? Porque bueno, entendemos las cosas de manera diferente, la idea del timing, del lujo, de producción, de calidad, todo es un poco distinto, ¿no? Entonces, esto es un ejemplo de un proyecto en Beirut, en el cual el diseño del edificio está basado en parámetros como las orientaciones del edificio, la radiación solar, la infiltración eólica, etc. Y se basa un poco en el píxel. Entonces, a partir de aquí, nosotros desarrollábamos la identidad, la valla constructiva, etc. Y bueno, se llama Number 5. Y entonces a partir de este píxel pues desarrollamos pues, yo sé, todos los elementos en el brochure, etc. Este es otro proyecto también en Beirut, en el cual también teníamos un edificio y teníamos que dotar de identidad a este. Entonces este edificio, veis que tiene como unas líneas verticales que como que lo enjaulan, lo rodean, y es el concepto que tomamos. Nos inspiramos y entonces creamos a medida esta tipografía stencil que imita la verticalidad y esta linealidad de la estructura del edificio. Bueno, teníamos una legibilidad muy grande en tamaños pequeños y grandes y también diferentes distancias. Y para el entorno ahí del barrio antiguo, que estaba en el casco antiguo de Beirut, pues la verdad que era bastante innovador. Otro de los conceptos sería la traducción visual, ¿no? Normalmente estamos más acostumbrados a la traducción verbal y de textos, pero nosotros hacemos mucho esta traducción verbal en la cual dependemos de la fuente original. Esta es la situación más
más típica, no es la más deseada porque cuentas con un material que no sabes cuándo se ha creado y no necesariamente se ha creado para poder traducirse a otros idiomas, ¿no? Ni traducirse a otras lenguas. Entonces, pues a veces te encuentras con cosas que no son las óptimas. Esto es una traducción tipográfica de un logotipo que ya existía, de unos cosméticos taiwaneses medio españoles. Entonces rediseñamos sutilmente el original, hicimos un ajuste a nivel formal en lo que era la marca en alfabeto latino, y luego con el chino pues ya intentábamos traducir visualmente este tipo de formas, etcétera, pero a veces no es literal, no es que porque aquí haya no sé, algo muy puntiagudo lo puedas añadir, porque entonces de pronto en el chino pues a lo mejor parece como, no sé, de una película de Kung Fu, ¿no? Entonces hay que tener un poco de cuidado y hacer unas traducciones, bueno, no necesariamente literales, pero y aquí un poco esta coherencia entre ambos logotipos. Y pues también son los logotipos como verticales, horizontales, etcétera. Y aquí como lo aplicamos con esta diagonalidad, pues ya hicimos el pie, bueno, estaba todo, como veis, con hexágonos. Sí, y entonces pues esto ya lo llevamos al packaging, etc. Aquí, bueno, vemos ejemplos. Otras cosas que hay que tener en cuenta a nivel pues, internacional, ¿no? Pues las normativas de cada país. En este caso era un packaging trilingüe, en castellano, inglés y en chino. Y, pues, por ejemplo, no podíamos poner un cuerpo inferior a 4 puntos en chino, ¿no? Creo que era algo así. Y bueno, pues, tenía que haber como pues, cosas específicas. Igual que tenemos normativa aquí, pues aprender la normativa de allá. Luego también a nivel de producción, pues el control de calidad, esto se imprimió en Hong Kong. Pues el tema de los papeles, ¿no? ¿Qué es lo que es un papel importado, no es importado, se puede conseguir allí? ¿Cuál es el equivalente? Esto es otro proyecto que sería como una visualización sencilla de lo que llamamos matchmaking tipográfico, y aquí utilizamos las 4 barras rojas de la bandera catalana para dibujar la B de Barcelona en 5 idiomas distintos. Otro ejemplo de traducción o emparejamiento tipográfico, si queréis llamarlo, que es un trabajo personalizado para un productor de textiles en China. Veis que todas las formas son como muy coherentes, tanto en el alfabeto chino, tanto en las letras chinas como en las latinas. Esto es un trabajo muy reciente para un maker en Kuwait, que se llama MyCycle, en ambos idiomas. Puede utilizarse suelto, junto, y un poco simboliza como estas líneas como que atan el círculo. Y bueno, aquí veis el bilingüe, aquí una aplicación en solamente un idioma. El siguiente concepto sería la traducción cultural. Podemos llamarlo traducción cultural o adaptación, o también hay un término que se llama transcreación, ¿no? Que no es una traducción literal, sino que es observar los mensajes de una manera más integral, ¿no? Por ejemplo, cuando transcreamos, lo que hacemos es mantener el estilo, la intención y el tono, pero adaptándolo al mercado al que va dirigido. Este es un proyecto que hicimos hace, bueno, no sé, creo que hace 2 años, que es un mal ejemplo de transcreación, en la cual está un cliente catalán que nos comenta, que viene a nosotros y nos comenta que venden manteca de cerdo en Taiwán. Debido a una crisis allí alimentaria, pues empiezan a importar de manera bastante bestia y bueno, tienen un producto de muchísima calidad, se supone que es, bueno, ellos dicen que es la mejor del mercado y bueno, es manteca gourmet de uso gastronómico con unos estándares muy altos de salud europeos, y bueno, todo lo que nos indica es como que tienen pues valores tradicionales, unos métodos de producción artesanal, la empresa es familiar, hay como toda una serie de valores muy importantes, todo es muy natural, etcétera. Pero el proveedor, o sea, su socio en Taiwán, pues fue quien les hizo pues esta identidad que pues aquí se llamaba con el nombre de la empresa, pues allí le pusieron otro nombre para el mercado chino. Y esta es la etiqueta que tenían, en la cual esto es el nombre de la marca, pero no es el nombre del producto. Y bueno,
Es un poco, entonces claro, estos estándares de salud, estos valores tradicionales, familiares, etcétera, no se acaban de ver muy bien aquí. Creo que es obvio. Entonces, la historia es que este logotipo significa el rey de los cerdos, ¿vale? Entonces, el tercer carácter, este último, también se pronuncia en chino Wang, que es un apellido chino. Por lo tanto, podría ser como Mr. Wang, el cerdito que se va al mercado, ¿no?, a vender la manteca de cerdo o algo así. Lo que pasa que en jerga taiwanesa, o sea, en slang, significa también erótico. Entonces, claro, yo decía esto, pero entonces que es como el cerdito cachondo, ¿no? O algo así, porque es que... Entonces, claro, cuando lo ves, realmente es el cerdito cachondo. O sea, y ves que el partner taiwanés tenía esta intención, pues si no, no se explica, ¿no? Aquí lo vemos, los corazones, ¿no? Un poco. Entonces, bueno, nosotros propusimos un cambio de nombre, un cambio de logotipo, un cambio de un poco de todo, ¿no? Y bueno, al final... Este es un ejemplo de, bueno, esta es la etiqueta que se produjo, y pues estaba como, habían elementos propios del grabado, que eran algo más tradicional. Le pusimos nombre al producto, también le hicimos un baseline, o sea, no sé, tratamos todo con un poco más, o sea, intentando acercarlo a los valores que ellos, los que ellos se identificaban, ¿no? Entonces, bueno, usamos stamping, en offset pues una tinta dorada, etc. Pues con una ilustración de un cerdo un poco más seria, un poco más alimentario, ¿no? Porque al otro se le salía la barriga, o sea, goteando en temas de alimentación no nos parecía adecuado, ¿no? El cerdito sigue saliendo en la etiqueta, pero en dorado en lugar de en blanco, un poco más pequeño, y bueno. Esto es otro proyecto todavía como más interesante en cuanto al tema de transcreación, en la cual la solución de diseño surge de la integración de ambos lenguajes, ¿vale? O sea, es decir, a partir de la puntuación del árabe y del inglés, surge este símbolo, que también es una F de Foresight, y que, bueno, está en una empresa kuwaití que transforma negocios a través de consultoría y de análisis de datos. Y entonces el símbolo también es una F, pero simboliza pues el crecimiento, la transformación, el análisis, etc. Entonces nos parece muy interesante porque este símbolo, bueno, a pesar de que parece una F, en realidad no hubiera salido si no hubiera sido por la unión de estos dos idiomas, ¿no? Entonces, como más rico y más... Bueno, entonces, bueno, todo el sistema visual pues, estaba basado en estos puntos, que hace que la transformación para ellos sea muy fácil de comunicar a través de análisis de datos, que al final es lo que hacen. Y bueno, algunas aplicaciones, iconos hechos a base de puntos. Todo el contenido era bilingüe. No sé si sabéis, el árabe se escribe de derecha a izquierda. Por tanto, toda la web era invertida. Otro de los conceptos, sería el multilingüe, ¿no? Cuantos más mejor. Y bueno, no es más, o sea, bueno, tenemos el típico bilingüe, pues multilingüe sería más de lo más, ¿no? Coexistencia de varios idiomas al mismo tiempo. Entonces aquí hay que tener bastante cuidado con todo lo que es el orden y la longitud de los elementos, porque no es lo mismo una palabra en ruso o en holandés que una en chino, que son 2 caracteres para contar algo mucho más grande, ¿no? Entonces, claro, y luego también las orientaciones, unos escriben de izquierda a derecha, otros de derecha a izquierda, otros de arriba a abajo, hay un poco de mezcla, entonces dependiendo de cuándo los tienes que combinar, pues es un poco complicado. En este caso, esto es otro proyecto que veremos más tarde, que también es autoiniciado. Utilizamos el nombre Es un buen plan y utilizamos un nombre descriptivo para facilitar la traducción, ¿no? O sea, un contenido no genérico podría causar conflicto, ¿no? Porque sabemos muy bien qué puede significar allí, bueno, te tienes que informar mucho. No sé, tenemos un poco en mente, ¿no? el Nissan pajero, ¿no? Este ejemplo de naming, o hay también otro caso, creo que es un escritorio para niños de IKEA, que se llamaba Fartful, que significa speedy o rapidito, pero que bueno, que también podría ser como pedorrero, un poco, en inglés. Y bueno,
Tema multilingüe, pues también a ver cómo, sobre todo en webs, etcétera, los símbolos numéricos, fecha, hora, divisa, las unidades de peso, de tiempo. También bastante interesante, por ejemplo, cuando están incluidos dentro de menús y las frases no están compuestas exactamente igual. Traduces la web y no sabes dónde pones el desplegable porque de pronto el orden de las palabras varía, ¿no? Pues estas cosas hay que preverlas con anterioridad. Otro concepto bastante importante, es uno de los más bonitos también a la hora de diseñar, sería pues contar historias locales. Es decir, sería como localizar un diseño, ¿no? O sea, adaptar un producto, un contenido o un material visual a adecuarlo a las necesidades lingüísticas de un mismo mercado destinatario en concreto. No es una traducción, sino que es hacer un diseño con sentido para las audiencias locales específicas de allá donde vayas a localizar, ¿no? Entonces, pues hay que tener en cuenta pues, consideraciones locales de los mercados a los que vas, como pues, yo que sé, valores que puedan ser lo que estábamos hablando antes de naming, valores que puedan ser ofensivos o inapropiados en diferentes contextos. También hemos hablado antes, pues la noción varía, ¿no? La noción de calidad o de lujo o de urgencia o incluso claridad, pues cambia según un país, las convenciones, cosas como los colores, etc. Y entonces, bueno, esto es uno de los proyectos más que llevamos trabajando con este cliente de Kuwait desde el 2010 y es como el más claro ejemplo de localización que hemos hecho. Zercraft es una marca conceptual de objetos como de lifestyle, ¿no? Y del hogar y textiles, etcétera, y su objetivo es conectar con el patrimonio artesanal del Golfo. Esto es una marca kuwaití que reinterpreta la cultura de la zona, de la región, de una manera más contemporánea. Entonces, aunque parezcan pues, formas geométricas así un poco al tuntún, todo está basado en símbolos locales y en símbolos culturales de allá, ¿no? Está inspirado en la cultura del desierto, en la arquitectura tradicional, en los materiales de construcción, no sé, las masrabillas, que es este juego de luces y sombras. Bueno, está en arquitectura, estas ventanas como taladradas, ¿no? Que dejan pasar la luz y hacen estos juegos de luces y sombras, los tejidos de los beduinos Sadu y bueno, un montón de otras cosas culturales del Golfo. Entonces, este fue el primer proyecto que hicimos en un alfabeto diferente. Ni que decir que estaba acojonada al principio, pero bueno, se tiene que hacer mucha investigación y pues hablando con las personas adecuadas y haciendo mucho research, etcétera, pues al final pues sale adelante. Incluso ganó un premio de Links Dubai, que es un premio bastante prestigioso de allá, lo cual nos verificaba que de alguna manera estaba bien, porque no es un premio de aquí de alguien que no entiende, sino de alguien local, que es más satisfacción para nosotros en este caso. También bastante complejo porque a nivel de producción se hacían muchos sitios distintos, los productos, pues, en Alemania, en Bélgica, en la India, hicimos la parte del packaging, en Hong Kong, en Abu Dhabi, en Barcelona, una mezcla, y todo pues, temas muy complicados de aduanas, de embalajes, de transportes, etcétera. Esto es lo de las masrabillas que comentaba antes, pues que desde la arquitectura lo llevábamos a productos comerciales. Empezamos haciendo la identidad visual y el packaging y tal, y luego poco a poco empezamos a diseñar los propios productos de la marca, los productos comerciales que vendía. Entonces, bueno, hacemos algunos como libretas, estas tienen los cantos dorados, están troqueladas a láser, inspiradas en motivos propios de la cultura de allá. Aunque pudiera parecer, por ejemplo, que una marca que es muy localizada, ¿no? Que es como muy muy propia de una cultura de allá, cierre las puertas como a los extranjeros, en realidad también hace lo contrario por otra parte, porque les enseña como una experiencia cultural muy rica, ¿no? Esto es un punto de libro, de bambú, otra tanda de libretas que hicimos, y también se puede localizar a través de materiales. Por ejemplo, esto está hecho con piel de camello,
de fuentes sostenibles. El camello es un gran símbolo de riqueza y de estatus allá en el Golfo, ¿no? En el pasado era un medio de transporte, se utilizaba como fuente de alimentación por la leche y la carne, como combustible, lana para tejidos, etc. Y entonces, pues a partir de aquí nos pidió una libreta en papel y propusimos esto, encontramos un proveedor y estaba muy alineado con lo que es la estrategia de la marca, y pues fue el principio de una colección en piel de camello, que ya llevamos varios elementos, como un pouch, no sé cómo se dice, un bolso, un tote bag en 2 tamaños, etc. Luego también hemos acabado diseñando. Es un proyecto muy bonito porque nos deja salirnos un poco de lo que es el habitual del diseño gráfico en papel, ¿no? O digital puro y duro. Entonces, esto es una colección de textil impresa a mano con bloques de madera. Nosotros diseñábamos los módulos para que pudieran construirse ellos su propia identidad, sus propios textiles, sus propias piezas. Entonces, también es muy interesante ver cómo el diseño local, empodera a los propios artesanos de allí, ¿no? Porque les ayuda a revelar el patrimonio y a conectarse con sus raíces, ¿no? Y una vez se conocen mejor, pues también pueden innovar y reinventarse también para el futuro de una manera más contemporánea, ¿no? Esos son algunos ejemplos. Estas fotos son del cliente, pues de algunos de estos textiles que se produjeron. Y ahora el último proyecto que hemos hecho con ellos es una colección de cerámica que incluye tazas, platos, un bol, tazas de café. Esto es tazas para café árabe, es una taza así pequeñita. Y bueno, no sabemos muy bien qué acabaremos diseñando. También hemos hecho una lámpara. Bueno, estamos abiertos a todo. Otra manera esto es otro ejemplo bastante divertido de un proyecto que hicimos esto lo hemos hablado antes, de Phoenix Village, que es una marca bastante grande de China, un fabricante de textil muy importante, en el cual teníamos que tener en cuenta las creencias y las supersticiones de la gente de allá, ¿no? Porque es algo que aprendimos sobre la marcha. Entonces, bueno, rediseñamos su antiguo símbolo, que era un fénix, y lo convertimos en algo así más compacto y mejor diseñado, como muy imperial, y ¿no? Como este fénix que se eleva de las cenizas para liderar. Y entonces cuando el CEO de la empresa vio el símbolo, le gustó mucho, pero pensó que estas puntas esto puntiagudo que tenía no era muy feng shui. No estaba muy alineado con los preceptos del Feng Shui, y le dio miedo que otros negocios dejaran de comprar sus textiles pensando que les traería la mala suerte. Entonces tuvo que consultar a un maestro del Feng Shui, que por suerte validó todo y le dijo que parecían como agujas de tejer y que le pareció fantástico. Y entonces terminamos a hacer estos picos un poco más gruesos para respetar estos matices culturales, ¿no? Abajo tenéis como 3 versiones, ¿no? de uno más gordito, uno menos y el primero, que es el primero que presentamos. Y bueno, esto eran las cosas con las que nos encontramos. En este caso dotamos de identidad, esto es otra marca, dotamos de identidad local y cultural a la marca de Sweet Manisaray, que es el Baku Aquatic Center, que es un centro acuático olímpico en Bakú, Azerbaiyán, que se estrenó en los primeros Juegos Olímpicos Europeos. Es un símbolo que está inspirado en un montón de cosas locales, ¿no? Bueno, también la idea de ellos era presentarse como al mundo en estas Olimpiadas, también con un poco de valores culturales, ¿no? Entonces, pues el símbolo está inspirado en el fuego, porque Azerbaiyán es la tierra de fuego, en el pazli, que es el símbolo nacional, el cachemira, el kashmir, ¿no? Que se utiliza en sus alfombras, la gota de agua, porque era un centro acuático, el fuego de la antorcha olímpica, que si veis tiene así como un poco de formita de la antorcha, la letra S de Su, que es agua en azerbaiyaní, y este espacio abierto en el medio, pues es un guiño que hacíamos al lucernario que cruzaba todo el edificio, ¿no? Entonces, pues bueno. Aquí esto es otro ejemplo también de otro proyecto en Bakú, que era la señalización urbana del Gran Premio de Fórmula 1.
Entonces pensamos, vale, ¿cómo llevar el patrimonio de Bakú a un evento internacional y deportivo como la Fórmula 1, ¿no? Que además ya tiene un poco su identidad, ya estaba creada la identidad para Bakú, para estas nuevas ediciones, y bueno, queríamos intentar con algunos elementos, con lo poco que podíamos, o con lo que podíamos trabajar, pues hacer algo que no encajara para la Fórmula 1 de otro lugar, ¿no? Que fuera como específico y hecho a propósito para Bakú. Entonces, pues bueno, a través de la forma de la mezquita, pues por ejemplo, dibujamos los diferentes pictogramas. En este caso, pues veis que las formas están inspiradas en esta, bueno, es la misma forma de la cúpula. Aquí en el fuego también. Este es un proyecto que estamos haciendo ahora mismo, que es la señalización urbana de 2 distritos en Qatar. Bueno, es en Doha y el proyecto es de Qatar Rail. Entonces, pues también otro ejemplo de cómo intentamos respetar las tradiciones y los convencionalismos de allí, pues los pictogramas pues se adaptan un poco a la realidad local. Y bueno, es un poco, al final hay que tener mucho respeto por lo que pasa en cada lugar, igual que querríamos que se tenga aquí, ¿no? Este es bastante interesante porque es el símbolo del hospital. Aquí es una cruz y damos por sentado que es así en todos los países del mundo, pero no, allí es la luna. Y bueno, algunos de los pictogramas como más diferenciales. Este concepto, sería el de la internacionalización. Aunque parezca que todo de lo que estamos hablando es internacionalización, cada cosa tiene su definición, por así decir, o sus matices, ¿no? Entonces, internacionalización, por ejemplo, muchas veces nos encontramos con diseños que son muy difíciles de traducir visualmente porque fueron creados para una audiencia local, ¿no? Pues tenemos, qué sé yo, un diseño japonés que de pronto cuando lo queremos pasar a, pues no sé, algo en castellano, pues no acaba o algo para la cultura de aquí, pues no acaba funcionando, ¿no? Entonces, en la internacionalización lo que hacemos es eliminar estos obstáculos para poder localizar posteriormente, es decir, para permitir como una migración fácil a audiencias de diferentes culturas, a otras regiones, idiomas, etc. Al final es un poco como también utilizar temas globales que conecten con diferentes culturas, ¿no? Como facilitar. Entonces, el cliente es Agility Logistics, que es una multinacional, un líder logístico internacional. Entonces tiene como dato así un poco para 22.000 empleados, 500 oficinas, 2,14 millones de envíos anuales, 60.500 clientes, 100 países, y entonces era parte de un concurso y en 10 días tenemos que hacer la propuesta. Entonces estamos como, ¿para qué? Y además teníamos que hacer la campaña, como campaña integrada global para todos los países. Entonces el marco de la campaña tenía que funcionar para todos los países, para todas sus industrias, para todos sus productos, sus servicios y en la mayoría de idiomas. Entonces, claro, imaginaos diseñar para todas estas audiencias distintas y para todas estas culturas, ¿no? No tienen los mismos valores, ni los mismos pensamientos, ni los mismos estándares, ni preferencias, ni pasiones, qué sé yo. Entonces, pues no podíamos hacer un diseño que fuera individualizado para ninguna audiencia, ¿no? Y entonces la idea era hacer algo como muy global y muy universal. Entonces, pues bueno, las lecciones que aprendimos con este proyecto fueron: la primera, ser valiente, porque éramos 4 personas en el estudio para hacer esto. La segunda, ser eficiente, porque éramos 4 personas en el estudio para hacer esto, ¿no? Y entonces eso es bastante interesante. ¿Cómo sabes que qué propuesta de diseño es la buena, ¿no? Pues al final era una cuestión de tiempo. Tenemos, qué sé yo, igual ha pasado ya 4 días, tenemos, no sé, 6 días más para presentar esto. ¿Esta idea nos da tiempo a desarrollarla en 6 días? ¿Sí o no? No, no es la buena. Y una vez, imaginaos que por algún casual, porque claro, no nos lo creíamos ni nosotros, imaginaos que ganamos. Esta idea la podremos desarrollar con nuestra estructura y con el tipo de estudio que somos y tal. Esta idea será fácilmente desarrollable porque luego nos va a venir, esto es el marco de la campaña, pero luego nos van a venir un montón de campañas si ganamos. Entonces, cuando veíamos que se complicaba demasiado, tampoco era la buena idea. Y al final era súper eficiente. Es que cuando tienes como estas limitaciones tan duras, diseñas muy bien, no sé, vas como, te dejas de tonterías, ¿no?
Entonces, pues bueno, aquí no sé si hay audio. Sí. Y bueno, la última lección de este proyecto al final era hacer algo muy flexible que nos sirviera para todo lo que teníamos que desarrollar. Resolvimos la tarea presentando como a la empresa como de logística como un solucionador de problemas, ¿no? Que revelaba soluciones a los súper complejos desafíos logísticos súper complejos que tenían un montón de partes en mercados emergentes de diferentes partes del mundo. Y entonces utilizábamos símbolos y la sopa de letras, que es como un gráfico bastante universal que casi todos hemos jugado y bueno, y que es fácil de entender. Entonces, bueno, también esta forma de seleccionar pues también se podía llevar como, bueno, la creación de iconos, la creación de subrayados, etcétera. Utilizamos una tipografía con muchos idiomas. Bueno, aquí algunos de los ejemplos se podía utilizar con fotografía, sin fotografía, solamente el icono o incluso como parte de, o sea, creando una fotografía donde el icono estuviera de forma real. Y bueno, otra lección que aprendimos era que tenemos que ser muy transparentes porque estando tan lejos y haciendo tanto y trabajando como un proyecto tan grande, pues no trabajas cara a cara con ellos siempre, ¿no? Aunque sí que te vas viendo de vez en cuando, pues tienes que dar como confianza en todo lo que haces, ¿no? En los procesos, etc. Y bueno, otro ejemplo. Y el último proyecto que querría enseñar está bueno, sería un poco el tema de la educación, ¿no? De cómo minimizar el daño de los problemas de trabajar con mercados emergentes o con clientes que no tienen mucha cultura de marca o que no entienden los mismos convencionalismos que nosotros y bueno, básicamente la labor pedagógica, ¿no? Con este tipo de clientes. A veces porque cuando trabajamos, sobre todo cuando trabajábamos con China, que ni siquiera ellos no hablaban ni castellano ni inglés, pues nos resultaba muy difícil obtener un brief apropiado. Bueno, porque no entendían ni lo que era un brief un poco, o sabían lo que era un brief, pero luego se lo saltaban, y entonces pues yo que sé, hablaban también el idioma también hacía que fuera muy complicado, y bueno, aseguraba un desastre, seguro, era muy complicado trabajar con ellos, y difícil también que ellos se centraran en lo que importa y respondieran a las preguntas correctas, porque si no lo entienden bien, pues no sé, la información que te dan tampoco es la adecuada, ¿no? Así que nos planteamos, en plan, qué es lo o sea, qué parte de nuestros procesos podríamos mejorar para adaptarnos a esta situación, ¿no? Entonces intentamos rediseñar como la metodología del branding en general, innovando para adaptarnos a esta situación que teníamos nosotros pues casi a diario y entonces lo que hicimos es como intentar empoderar a los clientes y a los creativos pues con una herramienta que les ayudara en el proceso de creación de marcas, ¿no? Entonces desarrollamos el A Good Plan que hemos visto anteriormente, que es un brand planner, ¿vale? Es como una libreta, al final es como una plataforma, pero se materializaba en una libreta inicialmente en 4 idiomas y claro, diseñar en 4 idiomas, o sea, todo está repetido 4 veces a la vez, o sea, en la misma línea, ¿no? Entonces, todo está diseñado para minimizar esta repetición y la repetición de gráficos y bueno, con una tipografía muy condensada, la elección de fuentes multilingües y bueno, intentar que de una manera muy armónica y coherente pues coexistieran los 4 idiomas a la vez. Y bueno,
Es como un buen plan, es un poco el brief de diseño perfecto. Aquí hay algunos ejemplos y son herramientas para que el creativo, el de marketing, el director, el quien fuera, pues pueda un poco hacer el proceso por sí mismo y también con nuestra ayuda. Se dividía en 4 partes, que es bueno, la primera como para bocetos, luego planificación, estrategia e identidad. Pues esto es una herramienta de personalidad, pues cómo definir personalidad de marca, también a nivel de posicionamiento, a nivel de mapas sensoriales, experiencia sensorial en espacios. Era muy interesante, por ejemplo, ver cómo es como una herramienta perfecta, porque a partir de aquí también hacíamos workshops para que los clientes debatan entre ellos. ¿Vale? Y se ha convertido como en un método o plataforma a través de las que hacemos pues, talleres, damos clases en escuelas o masterclasses. Funciona muy bien también pues, bueno, pues como para realizar workshops, etc. Y también para conectar con el cliente, porque se lo pasan súper bien, porque claro, de pronto es una manera muy distinta a hablar de ellos mismos, ¿no? Y las conversaciones que surgen entre ellos son como básicas para entender pues qué es lo que quieren o cómo entienden ciertas cosas. Esto es otro workshop que hicimos con otro cliente de aquí de Barcelona. En este caso era una experiencia como muy multicultural y es aquí en el estudio. Es un taller que hicimos, un workshop poniendo en común tendencias de diseño con gente de diferentes países. Aquí había una chica de Palestina, otra de Arabia Saudí, alguien de Dubái, de Beirut, y la verdad que era súper interesante ver cómo estas tendencias de diseños pues resurgían en los diferentes países, ¿no? Y cómo se tenían, bueno, en los convencionalismos, etc. Y bueno, esta experiencia también nos ha llevado a Dubái, que ese festival es el Link Creative Festival, y entonces un poco os diría que si podéis, que es muy difícil porque hacer proyectos propios quita mucho tiempo, cuesta mucho dinero, porque claro, siempre le quieres dedicar el máximo tiempo posible, siempre es muchísimo más divertido que cualquier otra cosa, te cuelgas, siempre te cuelgas, entonces es como perder dinero, pero siempre al final hay una parte de satisfacción que al final te ayuda a tirar adelante también con otros proyectos, que inspira a otros proyectos, que cambia que puede, en este caso, por ejemplo, nos ayuda, o sea, no solamente un side project que hemos hecho que es independiente y ya está, sino que alimenta nuestra metodología diaria, ¿no? Y esto también es bastante interesante, es como innovar, pero no necesariamente en otro campo, sino en el nuestro, ¿no? Y entonces pues os animo a hacer el esfuerzo extra, ¿no? Del ir un poco más allá, que hablaba de pensar a lo grande, con este tipo de proyectos, como por ejemplo lo de Across Borders, que al final pues una iniciativa súper válida, que bueno, que lo volvería a hacer si hiciera falta, pues lo volveremos a hacer, que esto es súper recomendable. Lo podéis comprar en la Good Plan si os interesa, con un descuento para S-Design del 30% en mayúscula.es/shop. ¿Vale? Durante todo, vamos a alargarlo todo, como esto no lo va a ver tanta gente hasta el final, todo el mes de abril o hasta agotar existencias. Y ya como última slide, ¿no? Que if your dreams don't scare you, they aren't big enough. Que no, si no te asustan tus sueños, que no son suficientemente grandes, ¿no? Un poco todo esto que hacemos, cada proyecto es como la locura máxima, o sea, siempre es como, Dios mío, ¿cómo lo vamos a solucionar? De un estrés total. Pero bueno, es lo que nos hace avanzar y superarnos, y creo que es interesante tomar el riesgo. Y bueno, esto es todo. Esperamos que, bueno, espero que vuestras preguntas. El hashtag era @esdesignconferencias. Y Nina, desde las redes sociales, nos pregunta, por un lado, ¿qué métodos o procesos aplicáis a la hora de gestionar vuestros proyectos? Y luego, aparte, nos pregunta que cuánto tiempo tardáis en el proceso creativo. A nivel de métodos o procesos, pues muchas veces bueno, algunas veces es que depende totalmente del cliente y del proyecto, ¿no? Desde si entiende nuestro idioma hasta qué sé yo,
si es en qué país está, qué tipo de proyecto es, ¿no? Muchas veces es la misma metodología que cualquier otro, ¿no? Pero bueno, hacemos mucho, o sea, intentamos pedir mucha información, entrevistas, sacar información a través de workshops, etcétera, para conocer al máximo la realidad de lo que se pide. Y entonces a partir de ahí, pues bueno, trabajamos, si hacemos estrategia, trabajamos la estrategia, y si no, pasamos a la parte creativa. Bueno, la estrategia también puede ser creativa, pero pasamos a la parte más gráfica, y pues allí definimos muy bien un brief que aprueba el cliente, sobre todo por estos clientes que no entienden muy bien qué es esto del brief, pues explicamos muy bien. A partir del brief empezamos bueno, desarrollamos estos conceptos creativos y diferentes rutas, presentamos al cliente, lo mismo que todo el mundo, ¿no? Debatimos, hacemos alguna ronda de cambios, y una vez tenemos la aprobación final, si hay suerte hacemos los artes finales, y si hay suerte no tenemos que volver atrás en ninguna de la parte del proceso, y luego pues cuando hacemos los artes finales, y pues para producción, programación, etcétera, bastante como... No sé, creo que quizás como todo el mundo, lo que pasa que según las características de los proyectos, pues variamos, ¿no? O ahondamos en unas cosas más o en otras. Y a nivel de tiempos depende, porque, bueno, nosotros trabajamos bastante rápido, aunque no lo quiero admitir por si acaso, porque luego nos lo piden, pero no sé, hay veces que hemos hecho... Pues no sé, lo más rápido que hemos hecho, pues qué sé yo, 3 propuestas de marca para SEAT en 2 días. O, eso es muy rápido. O, por ejemplo, bueno, la identidad, señalización y manual y gráfica en el espacio del centro acuático este de Azerbaiyán en un mes. Todo. En azerbaiyaní y en inglés, que azerbaiyaní no sabíamos ni qué era en ese momento, pero lo aprendimos. Pero bueno, esto es a nivel de rápido, y luego a nivel normal, pues qué sé yo, una identidad igual estamos 3, 4 semanas, 5 semanas si es muy compleja, y luego las aplicaciones, pues a lo mejor un proyecto así más extenso puede ser 3 meses, 4, hay algunos de señalización que se alargan y son muy largos, no sé, se extienden mucho, porque también... Pues esto, por ejemplo, que estamos haciendo de Qatar, de señalización urbana, es que son 2 distritos. En uno de los distritos hay mezquita, hay colegios, hay oficinas, hay un mall, un boulevard, una clínica, es inmenso, ¿no? Entonces, pues se complica un poco más la cosa. No sé si eso resuelve la duda. Y otra pregunta que nos llega es, ¿qué barrera cultural os ha costado más superar y cómo lo habéis conseguido? Lo más complicado que hemos hecho, no sé si es una barrera cultural en general no es algo muy concreto, pero lo más complicado para nosotros yo creo que ha sido China. Ha sido bastante complicado, y hemos hecho varios proyectos entre China y Taiwán un poco menos, pero porque la cuestión del idioma, la cultura, la distancia, sobre todo a la hora de producir, ¿no? Pues el proyecto este de China de textil no solamente es hacer la identidad, que lo puedes hacer más a distancia, sino que hicimos toda lo que hacíamos también es el interiorismo y toda la señalización de los flagship stores, que tenían entre 1.300 y 1.700 metros cuadrados, y luego había que producir todo, ¿no? Y era complicado porque de pronto te encontrabas, qué sé yo, que el símbolo, pues que no le habías especificado dónde tenía que poner el símbolo de no fumar, y te lo ponía literalmente a 2 centímetros de un pictograma de, qué sé yo, de una sección, ¿no? O sea, o los interruptores que en lugar de a la altura que nosotros estamos acostumbrados, pues de pronto estaban puestos a 1,60 justo al lado de los pictogramas de los departamentos, y era como muy complicado a nivel de materiales, ¿no? La verdad, y a partir de ahí diseñamos lo de Good Plan porque nos quedamos un poco como deprimidos. ¿Cuál es la cultura que más os ha inspirado? Como llevamos tanto tiempo trabajando con Kuwait y ha sido un proyecto tan cultural y tan de revivir todas las tradiciones, toda la herencia
como de toda la artesanía, y nos hemos empapado mucho de toda esta información. El cliente es súper agradable, tenemos una muy buena relación. Yo creo que esto es lo que más nos ha influido y nos ha inspirado. Y también porque es un tipo de proyecto súper agradecido, que no solamente estás haciendo parte gráfica, sino que de pronto, pues esto, los textiles, la cerámica, tal, ¿no? Y luego a partir de ahí también tenemos nuestro mercado principal, por decir así, es Oriente Medio. Y tenemos clientes, esto en Bahrein, en Kuwait, en Líbano. Ahora estamos pendientes de una Arabia Saudí, en Dubái también estamos también pendientes de 2 proyectos, y la verdad que trabajamos mucho con Oriente Medio y es lo que más, no sé, nos sorprende muy gratamente. Vale. ¿Cuánto tardáis en elaborar un proyecto de traducción cultural? Ya que es difícil tener en cuenta todo lo que esto implica. Depende, porque hay algunos, pues igual que, no sé, que en un proyecto normal, bueno, normal, es que todo, que en un proyecto más habitual podríamos, por el reto, porque claro, tenemos el reto cultural o el reto del idioma, pero también tenemos todo lo que es el reto del proyecto en sí. Es decir, pues yo que sé, hay algunos logotipos que cuestan más que otros, o algunas gráficas, porque el tema en cuestión es distinto. Yo que sé, el cliente quiere una cosa determinada, entonces hay veces que se juntan ahí las dificultades se juntan. Entonces, a nivel de tiempo, qué sé yo, si conocemos la cultura, pues por ejemplo, hicimos un proyecto habíamos trabajado bastante con el tema este de Qatar, y de pronto nos llega otro proyecto en el cual tenemos que hacer una propuesta una propuesta creativa basada en temas culturales de allá, y claro, estaba tan reciente todo lo que habíamos estudiado que fue muy rápido, ¿no? Pero ya habíamos estudiado bastante. Si es un sitio que no conocemos, pues tenemos como que empezar un poco de cero, ¿no? Y entonces ahí tardamos más. Cuanto más, yo qué sé, es que al final hacemos no sé, lo mismo que... Yo creo que lo mismo que... Por el tema bilingüe, ya no solo por entender la cultura, porque es que entender un cliente de aquí, también, con los que también trabajamos, también es muy complicado. O sea, cada empresa tiene como sus historias, ¿no? Y entonces, a pesar de sean de aquí o de fuera, las tienes que entender igualmente. Lo que cuesta más es que si además de lo que tienes que hacer, lo tienes que hacer en árabe, por ejemplo, pues entonces eso cuesta más. Definitivamente sí. Vale, y vamos ya para la última pregunta. ¿Qué aprendizajes habéis adquirido o ganado gracias a trabajar con otras culturas? Pues yo creo que la tolerancia, la transparencia, la humildad, porque cuando trabajas con otras culturas, qué sé yo, cuando estás trabajando con un cliente de aquí, llega un momento que te subes, ¿no? Como, no, es que yo de branding ya llevo muchos años, ¿no? Pero según qué culturas, qué países, qué idiomas, además yo no hablo árabe, por ejemplo, pero puedo diseñar bastantes cosas en árabe. Y pues bueno, pero siempre aproximándonos a estos proyectos con mucha humildad, porque pues es la única manera, ¿no? Pues no sé, la mezcla, ¿no? Como el mestizaje, ¿no? Es algo como que nos toca mucho. No sé, yo creo que estas son como las lecciones al final más importantes, es a nivel de con la gente que conoces, más que los proyectos en sí. Obviamente todo esto que hemos estado explicando son aprendizajes que hemos hecho que antes no sabíamos, pero al final la parte humana pues también es muy rica, ¿no? Pues es igual que cuando viajas a un sitio, que aquí también viajamos pues para conocer al cliente, pues esto todo es una inspiración nueva, distinta, y no se acaba nunca. Bastante interesante. Bueno, nos ha entrado una pregunta de última hora. Venga. Aprovecho. Quedan 55 segundos. Esta llega desde Perú. Nos la hace Melissa del Carmen. Dice que con respecto a los proyectos de señalización que se enfocan a otras culturas, ¿qué aporte al diseño dejó esta experiencia? ¿Qué aporta el diseño? ¿Qué aportó Ajá. al diseño la experiencia de trabajar con la señalización? A ver, ¿podrías repetir? Perdona. Disculpa, repito otra. Los proyectos de señalización enfocados a otras culturas, Sí.
¿qué aporte han tenido al diseño el hacer este tipo de proyectos? Sí, hemos trabajado bastante en señalización en diferentes, tanto aquí como en otros países. Y a ver, no sé si responder a la pregunta bien, pero los retos que nos encontramos siempre a nivel de señalización, aparte de temas como que en unos sitios señalizan cruces y en otros sitios señalizan calles, cosas como tan básicas como esto, o el tema sobre todo, lo complicado es que muchas veces requieren, bueno, aquí también nos pasa en Barcelona, ¿no? En Cataluña, con 2 idiomas, o en Galicia, ¿no? O hay veces que en Madrid incluso te hacen hacer 3 idiomas, ¿no? En un mismo, el inglés, el castellano y el... No, en Cataluña no. Pero por ejemplo yo que sé, en Galicia sí que hay veces que tienes que incluir 3 idiomas, ¿no? A veces no te tienes que ir tan lejos para tener esta dificultad. Pero sobre todo cuando son idiomas tan distintos, la longitud varía mucho, y lo que es muy complicado es que como visualmente no son son alfabetos distintos, la mancha es radicalmente diferente. Entonces, entre que no te cabe, que te hace una mancha distinta, que como no quieren que destaque más un idioma por el otro ¿no? Para mantener el respeto, los tienes que mantener en la misma jerarquía, ¿no? Es todo como así un poco más complicado, no sé. No sé si responde bien a la pregunta, pero... Y bueno, no sé, es todo. Espero que hayáis disfrutado, que os haya parecido interesante un poco el día a día, ¿no? Lo que os he explicado sobre los proyectos. Y nada, bueno, gracias por la paciencia, 1 hora de estar escuchando. Espero no sé, que os haya gustado. Y gracias a Design por la invitación. De nada, chao.